Bienvenidos. Nos adentramos al libro de Corintios, Primera de Corintios, una epístola escrita por puño y letra de Pablo. Y antes de continuar con las epístolas o las cartas de Pablo, debo aclarar que estas cartas se pueden tomar de tres formas. Una es la literal histórica, que es incluso como lo toma gran parte de la teología convencional, que es lisa y llanamente poner a Pablo escribiéndole a un pueblo pagano no moderno, porque la Iglesia Católica Madre se limpia un poco en ese aspecto, y todas las críticas que pueda hacer Pablo del paganismo es de ese paganismo de dioses no cristianos, reprochable para ellos. Por lo tanto, no es un enfrentamiento contra un paganismo católico, sino un paganismo griego tradicional. Se enfrentaba Pablo a gente que celebraba rituales a diversos dioses con sacrificios de animales y con manifestaciones de perversión en algunos casos, manifestaciones de falta de una guía moral evidente en la época. Era evidentemente histórica y realmente difícil lo que enfrentaba Pablo como suceso confrontacional de una liberalidad ritual, una liberalidad doctrinal tan fuerte como la época, donde había un libertinaje prácticamente y donde predominaba más encima la parte erótica, por decirlo, de las más variadas formas. Y cuando se mezcla religión y erotismo, es una fuerza pero bastante grande. Y estos eran los problemas que enfrentaba Pablo, y por eso la historia se toma en una forma literal e histórica, sin un mayor comentario. En la segunda forma de tomarlo, que también está otra gran facción de la Babilonia moderna, es tomarlo de una forma literal contextual, o sea, como doctrina, pero como doctrina que pueda asegurar una buena continuidad de un fanatismo, de una concepción arcaica de la religión más rudimentaria. Y estaría finalmente la literal profética, que está rescatando la inspiración de un hombre que en su momento escribe una carta, pero que por su propio espíritu y la mezcla del Espíritu Santo hace que nos deje entre líneas mensajes a futuro. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de poder desarrollar estas cartas de Pablo? La forma lógica y sabia de entender el mensaje de este apóstol es tomar en cuenta las tres formas. Un poco entendiendo cuál era el contexto histórico, un poco entendiendo cuál es el concepto teológico de su momento, y entendiendo que él venía, como expliqué en el tema anterior, con una serie de dogmas firmes, fríos, difíciles de llevar, y que, por supuesto, como buen perseguidor anterior a la Iglesia, era un tipo muy estricto en algunas cosas que para hoy día darían un poco fuertes. Pero debemos rescatar lo más importante de Pablo, que es su conocimiento entre líneas, su conocimiento espiritual que traspasa la barrera del tiempo y el espacio. Es evidente que Pablo le da una importancia tremenda, y debe ser así, a la sabiduría, pero la sabiduría de Dios, que la contrapone con la sabiduría del mundo. Y no es muy distinto a lo que sucede hoy día. Gran parte de la cultura occidental se ha nutrido en Grecia, y él se enfrentó a ese gran imperio doctrinal, teológico, intelectual, con unas armas bastante, entre comillas, rudimentarias, conceptualmente débiles comparativamente con los fundamentos y la filosofía contundente de Grecia. Pero él separa ese mundo filosófico como un conocimiento de una sabiduría humana y del mundo. Y él nos confronta con una sabiduría divina, espiritual, escondida, mística, que no es dada a todos los hombres. Como dije, cuando él enfrenta a la cultura griega, que es prácticamente la base del saber de nuestras universidades,
del mundo. Las filosofías griegas, potente legado religioso y cultural, es evidente hoy día. Pablo inteligentemente no se fue a una confrontación directa, intelectual y fría y sin espíritu, sino que dejó que operara el Espíritu Santo para que la fe estuviese fundada en el poder de Dios, y ese poder de Dios es testimonial y contactado por el Espíritu Santo, y no la sabiduría humana, que es pragmática, que es intelectualmente sin fe, ciencia o saber o conocimiento que requiere siempre de muchas pruebas, fría y calculadora. En cambio, el conocimiento de Dios es espiritual, está dentro de nosotros. Lo entendemos, lo aceptamos sin haber visto, y son más que nada siempre testimonios internos, algo que mueve dentro de nosotros un deseo de conectarse con el Ser Supremo. No quedamos conformes con las respuestas de nuestros orígenes dados por la ciencia, no quedamos conformes con los conocimientos dados por la ciencia respecto a nuestra existencia presente, y más aún con nuestra trascendencia a futuro. No creemos en un existencialismo muy temporal, muy breve dentro del lapso tiempo-espacio, y que no signifique nada más que eso, que algunos han querido suplir con otras doctrinas, como el caso de la reencarnación, que obviamente va totalmente contrario al conocer de Cristo, ya que sin este no podría haber un juicio, no se necesitaría un juicio, porque se supone que uno va aprendiendo de reencarnación en reencarnación y devolviéndose en algunos casos. Por lo tanto, estarías perpetuando la historia humana a reencarnaciones sucesivas. Y cabrían dos preguntas. ¿Cómo comienza la reencarnación? Porque de hecho, queraslo reconocer o no, nuestra existencia es piramidal. La sobrepoblación es un problema porque en una forma piramidal hemos venido creciendo, como una pirámide inversa. Hemos venido creciendo. Y si invertimos ese proceso, nos podemos dar cuenta que si la pirámide empieza a achicarse hacia el pasado, con menos población, vamos a llegar, aunque no lo queramos, a una pareja original. Es así de simple. Por lo tanto, en ese punto no cabría la reencarnación, porque si habían dos al principio y esos dos se reencarnan en dos, tendríamos que seguir siendo dos. Alguien está fabricando espíritus. Pero en sí, en general, lo que quiero que entiendan de que la sabiduría es un concepto muy espiritual en el bagaje bíblico. Las cosas se pueden ver de varias maneras, como lo dije en un principio. Muchos teólogos ven las cosas muy carnalmente, por decirlo, muy humanamente. Y bueno, era un problema, un conflicto entre Pablo y un pueblo o una ciudad como Corinto, donde existía una banalidad y una sensualidad y una idolatría bien expuesta, donde obviamente Pablo tuvo una serie de problemas para integrar al cristianismo a algunas personas. Pero ese no es un problema de Pablo, ni es un problema de la doctrina, sino que es un asunto del Espíritu Santo. Porque el ser humano tiende a ver esto muy terrenalmente, como lo hacen los pastores hoy día. Que el asunto es que la gente comprenda, pero comprenda para que ingrese al movimiento y sea una puerta en el movimiento. Pero ese no es el asunto es que el Espíritu Santo conlleva en sí, en la aceptación de aquella persona, conlleva que esta persona se hace partícipe de los conocimientos atesorados a través de los tiempos, que son tratados de compartir incluso en esta línea temática. Digo tratados porque evidentemente existe un fenómeno que incluso Pablo lo menciona acá, que es como cuando las personas recién ingresan a aceptar a Jesucristo, recién ingresan a ser tocados por el Espíritu Santo. No se les puede dar un conocimiento muy contundente, es como darle una comida muy sólida a un bebé, y evidentemente le puede hacer daño. Por lo tanto, hay que colarles un poquitito el alimento y ser un poquito más suaves. He tratado de ser bien explícito, pero al mismo tiempo controlando ciertos
conocimientos que serían una explosión nuclear dentro de la teología, a pesar de que igual esta doctrina, si la analizan del principio hasta ahora, no es algo muy común dentro del mundo dogmático y tradicional de las iglesias. Y la intención no es tampoco ser distinto por un impulso personal, sino que es porque la verdad de Dios es distinta. La verdad de Dios está manejada de una forma maravillosamente sabia, pero sin estar pensando de una forma empresarial ni una forma comercial. La sabiduría, como también lo vimos la vez pasada, está predestinada para que aquellos que deban entender, entiendan. Y también al revés, a estos sabios del mundo, Dios les da un poder engañoso también para que ellos crean en esas mentiras que están expuestas en este mundo. Porque como conclusión general también, el mundo es una gran mentira. Y vemos hoy día programas de televisión, reportajes diversos, que van diciendo, hemos descubierto que tal información dada en el pasado era mentira, y hoy día se revela que no es así. En los próceres de cada país, en las instituciones políticas, en la divulgación de ciertos secretos, siempre los secretos esconden mentiras que son manipuladas con una razón ajedrecística, por decirlo. Bien, yo espero que este tema les sirva. Es como una introducción a una carta bastante particular de Pablo, Primera de Corintios. Y por supuesto comenzamos analizando el fenómeno de la sabiduría. Nos encontramos en la próxima ocasión con otro punto relevante de esta carta o de esta epístola. Que Dios les bendiga.